Bueno, hablando huevonada, tengo un caso, tengo un tema hoy, que no es lo que tú estábamos hablando antes de empezar el podcast. Hablando de lo que dijo nuestro gobernador de Santis, de aumentar nuestro consumo de carne para evitar la carne hecha en laboratorio. No sabía. ¿Cuándo salió esa noticia? Acaba de salir una nueva legislación de la Florida. No tengo idea de la noticia. Estuvo buena, me sorprendió que la sacaras así de la nada. Está muy bien. Yo soy fanático de la carne. De hecho, yo creo que a nosotros el gobierno nos está tratando de limitar el consumo de carne porque así es como la testosterona baja, el hombre se hace más débil y de hecho es más fácil controlarlo porque hasta el rendimiento neurológico disminuye, y no es que te disminuye porque no comes carne, y eres como que si fueras un muñequito de juegos de video que te vas quedando sin vida. No, disminuye progresivamente de generación en generación. De hecho, según los antropólogos, ¿no? Sí. El cerebro de la raza humana, de la especie humana, cuando nos volvemos Homo sapiens, ¿no? Se desarrolla es cuando comenzamos a comer las sobras, la carroña que dejaban los predadores más grandes. Entonces rompíamos los huesos, los antepasados rompían los huesos, se comían el tuétano y se dice que de ahí en adelante fue que comenzó la expansión del cerebro y junto con la expansión del cerebro la inteligencia. Así que a mí me parece muy bien, porque me parece otra forma de control de paso, ¿no? De todo lo que están haciendo los globalistas, de hasta hacernos comer los que ellos le dan la gana, nos quieren hacer como Exactamente. insectos. Ellos están tratando de buscar una dieta alternativa, a obligarnos a nosotros a dejar de comer la carne e incrementar los vegetales, la fruta, los cereales, porque como dicen ellos, el óxido, el Monóxido monóxido que de emiten carbono, la crianza, los peos de las vacas. eso mismo, quieren ellos disminuirlo. Entonces, por eso nuestro gobernador puso esa ley, la acaba de firmar Me para gusta. incrementar el consumo de la carne. Me gusta. Yo creo, a pesar de que me sorprendiste así de la nada con la noticia, como me gusta eso, ¿no? Así, o sea, ella se puso a revisar cuáles eran las últimas noticias y me tiró un breaking news para comenzar el podcast y me agarró fuera de base, pero yo no quiero decir que yo soy el papá de los helados porque suena arrogante, pero yo soy arrogante. Y, y a la final eso sigue teniendo que ver con lo que era el principio del tema que Ujú. teníamos planeado, porque sigue siendo el control del gobierno, sigue siendo, depende de la agenda política que hay. Por eso es que es tan importante la política y estar involucrado en la política. Ellos quieren dominarnos en todo por supuestamente un bien mayor. Ahora no puedes comer carne porque contribuye con el calentamiento global y en realidad lo único que quieren hacer es hacerte como una carne de laboratorio, y te quieren hacer comer insectos, que es de donde tienes que sacar las proteínas, te quieren prohibir la pesca, te quieren limitar, ellos quieren tenerte controlado completo. ¿Por qué? Nunca lo voy a saber. Hablando de las limitaciones, tú recordarás, porque llevamos ya muchos años en este país, cuando se podía fumar en los restaurantes, en los aviones, y poco a poco nos han ido quitando esa libertad que teníamos nosotros al hacer, porque yo también, aunque no soy fumadora diaria, pero sí de vez en cuando me gusta fumar mi tabaquito. Pero ya Porque no tú eres puedo, cubana, ¿no? sí, Ah, mi cigar, para decirlo mejor. claro, claro, te gusta fumarte tu tabaco. No, pero todos entendimos, bueno, los que se fuman otro tipo de tabaco ya ellos, ¿no? Que entiendan, y bien por ellos. Yo tengo un montón de amigos que vamos a invitar para el podcast que son bien marihuaneros, pero altos panas. Pero ese es el caso, que poquito a poquito nos han quitado esas libertades y va llegando el momento que ya uno se acostumbra. Pero si no nos damos cuenta de que verdad que nos han retirado las libertades que teníamos en ese tiempo atrás cuando íbamos al restaurante y pedíamos smoking o no smoking. Claro, claro, existía en la antigüedad. Tú primero fumabas donde querías.
Y después lo fueron regulando, respetando supuestamente el derecho de los que no les molestaba el humo. Yo lo puedo entender, y del que le hacía daño al fumador pasivo, y lo puedo entender. Y dividieron en salas los aviones. A ver, la parte de atrás era de fumadores, la parte de adelante de no fumadores. En los restaurantes era lo mismo. Pero la progresía lo único que ha hecho es limitarnos por un supuesto bienestar social. Estás calladita, Ada, ¿qué te Pero ¿cómo pasa? voy a hablar de libertad? Claro, tú no sabes de eso, pero tú eres Yo no cubana. sé nada de eso. Yo lo juego hablando de lo que me quitaron, de lo que no me quitaron. O sea, yo nací, me crié sin libertad. Que además me sentía de lo más bien hasta que llegué aquí y me di cuenta. Sí, ¿verdad? Claro. O Sí, sea, porque a la final un pájaro no sabe que está enjaulado si nunca ha sido libre. no, no sabe. Claro, y aquí se están debatiendo si podía fumar o no. O sea, por ejemplo, ese tipo de libertades no había problema en Cuba. En Cuba sí hay bastante disciplina social y hoy por hoy todavía tú puedes fumar donde tú te dé la gana. No puedes fumar en un avión, pero puedes fumar donde te dé la gana. Como mismo puedes gritar donde te dé la gana, como mismo puedes poner música como te dé la gana, hasta la hora que te dé la gana, molestando a quien te dé la gana. No hay regulaciones de la ciudad, no va a pasar nada, probablemente llames a la policía, lleguen y la policía se quede compartiendo en la fiesta que está atormentando. O sea, el tema de la libertad también es complicado. Porque ahí sí estamos en un país en donde no hay libertad de expresión, en un país donde no hay libertad, bueno, hasta hace, ¿cuánto? 2011 creo, 2013, los cubanos no podían ni tan siquiera viajar. O sea, no se podía viajar, salir del país, salir de la isla. O sea, sí estamos hablando de un lugar donde no había libertad de nada. Sin embargo, esas otras libertades que a ustedes le están dando mucha importancia, en Cuba sí existen. Sí, lo que pasa es que porque te vayan regulando la forma de vida y te quiten las libertades pequeñas y que ustedes no tengan las grandes y les dejen las pequeñas, no significa que no te siguen quitando las libertades y te siguen acorralando, porque a la final sí te siguen acorralando, porque sigue siendo control por control. En el caso de ustedes entraron en 1950, más o menos, Sí. entraron. ¿En qué quieres Ent- decir? El Entró el triunfo de la gobierno revolución. comunista a Cuba 59. en el 59. 59 y desde que entraron con medidas autoritarias e implacables, quitando la libertad por completo, quitando la libertad y no respetando la propiedad privada, quitando el derecho de la primera enmienda constitucional de Estados Unidos, lo que hace grande un país, que es la libertad de expresión. Te quitaron lo más básico, y ya después que te quitan lo más básico y te tienen metido como en una perrera, en una jaula, ¿qué les importa que ladre? No, claro que no importa. Pero eso no es libertad. Ahora, cuando tú estás en los lugares donde sí había libertad y comienzan a regulártela poco a poco, muy poco a poco, o sea, no puedes fumar, por ejemplo, en el caso de New York. Yo puedo entender que en un lugar cerrado, por el respeto al otro, tú no fumes. Pero tampoco puedo fumar entonces en un lugar abierto. Porque en Central Park, Bloomberg, no me acuerdo en qué época, en qué fecha fue, creo que fue mientras el mandato de él, no me acuerdo si fue 2007 o 2017, pasa la ley de que no puedes fumar ni en los lugares cerrados ni en los abiertos. A mí particularmente, a mí me pasó que yo estaba en Central Park, prendí un tabaco, un habano, y se me acercó un policía y me mandó a pagarlo porque caminando en un parque abierto no puede fumar porque es una ley. No sé si llegaron a aprobar el proyecto de ley de que no puedes fumar ni en tu carro. O sea, la única forma de fumar era en tu casa. Y después si te van montando el pie ahí y te van quitando las libertades. Las libertades te las quitan en nombre de un bienestar social y viene desde hace mucho tiempo con las regulaciones. Nosotros simplemente por el derecho inherente y la libertad que tenemos desde la concepción que nos da Dios, nosotros tendríamos derecho a poder ir a cazar lo que nos diera la gana sin que fuera una caza indiscriminada. Pero hoy en día tú no puedes ir a cazar. Yo entiendo que tú me controles la caza indiscriminada para que no acabes con las otras especies. Pero el hecho de que tú me controles si puedo cazar o no, que tú decides si yo puedo cazar o no, es una violación a la libertad. En la época media cualquier persona podía cargar una espada o una daga. De hecho la cargaban. Y después lo fueron regulando. Entonces no todo el mundo podía tener espada. En Estados Unidos, que tenemos la maravillosa segunda enmienda, a cada rato se la pasan peleando por la regulación de las armas.
y le echan la culpa de todas las armas. Eso es limitarte y quitarte la libertad del porte de armas, es quitarte la libertad de poder ir a cazar, es quitarte la libertad de poder fumarte un cigarro donde tú quieras o un habano donde tú quieras. Pero después depende de la agenda política, ¿no? Pues todas esas te las quitan, pero legalizan la marihuana, porque la marihuana entonces es recreacional o a nivel médico, medicinal, es buena. Entonces tú, donde antes olías cigarrillo o tabaco, que ahora no puedes fumarlo, ves a la gente drogándose porque Bueno, a la pero ya final te se están contestaste drogando. tú mismo, ¿no? No, no. Sí, ya te contestaste tú Pero mismo. Es que todo depende de la agenda política. Pero es que yo no O me estoy sea, contestando, yo estoy educando a nuestro oyente. no, pero es eso. O sea, al final, después de poner varios ejemplos, a mi juicio llegaste al punto. O sea, ¿qué hay detrás de todas esas regulaciones o todos esos cortes de libertad? Un interés. El día que, o sea, es un interés político y yo diría más un interés económico. Dejó de ser importante la industria tabacalera. Dejó de ser importante. Y a alguien le molestaba y simplemente entonces quizás los ambientalistas y todo el tema ambientalista empezó a generar más ganancias o algo así. O sea, yo sí creo que todas esas pequeñas recortes de libertades que sí creo que nunca, eso que estamos viendo es como el iceberg, ¿no? Como la punta, lo que se ve, pero nunca es el fondo. O sea, la razón de por qué está pasando esa nunca la tenemos muy cierto. Yo siempre tengo una teoría conspirativa. Puede ser. Y tenemos público por allá afuera también. Sí, nosotros siempre tenemos público. Yo creo que lo que pasa es que por lo mismo que te digo, nunca voy a entender por qué quieren el dominio. Por dinero no es, porque dinero, la gente que controla el mundo tiene todo el dinero del mundo, porque ellos hasta imprimen los billetes. Pero poder. Pero yo creo que es por el poder. Yo creo que lo que pasa es que el hecho de que uno fumara cigarrillos o tabacos, uno lo hacía en reunión, por lo general social, con amigos. Un tabaco dura mucho, ponías a fumarte unos cigarrillos y hablaba y la gente se comunicaba y se expresaba más, ¿no? Y no te sacaba de tus sentidos, no te relajaba, porque no te relaja, ¿no? Entonces, ellos quitan eso, dejan que la gente se reúne, dejan que la gente pase información de libertad de pensamiento, cada quien tiene una opinión que formula de cualquier ocasión, y lo suplantan con, no porque la industria del tabaco haya quebrado, porque la industria del tabaco es la que se apodera ahora, es la misma empresa que se apodera de la industria de la marihuana y hace los vapes, que lo usan hoy en día todos los muchachos y te dejan hacer todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando fumas marihuana, yo fumé marihuana. Yo fumé marihuana por años, ¿ok? Y lo único que sí te puedo decir es que cuando tú fumas marihuana, tú te relajas, te sientes bien y te da hambre y te da sueño, pero la voluntad te la va apaciguando, porque a mí me pasó. Y las neuronas se te van como adormeciendo, porque a mí me pasó. Es como el alcohol. Es como el alcohol. Okay. Yo no creo ni siquiera que es malo. Yo no estoy en contra de que la gente fume marihuana y de hecho... Sí, pero es un estupefaciente. Entonces es un estupefaciente. Y yo creo que lo que pasa es que para tener un control mayor de las nuevas generaciones, le quitas el cigarrillo, le quitas el tabaco, la gente no se puede reunir, no puedes intercambiar ideas, no te puedes ser libre y enfrentarte contra lo que te está tratando de poner el gobierno para manipularte, porque tienes un rebelde que organiza más rebeldes en esas reuniones, sino tienes puros corderos mansitos a través de la sumisión de los estupefacientes. La verdad yo lo creo. Es una teoría de conspiración, que no me vayan a asesinar si es cierto. La verdad es que esa teoría de conspiración nunca te la había escuchado. Mira que nosotros hemos hablado fuera de cámara, pero no te la había escuchado. Pero como yo sí vengo, yo que sí vengo de un país en donde, como te digo, en donde no había libertades ninguna, y lo primero que hicieron en mi país fue eso, o sea, atacar cualquier vestigio de organización. O sea, ¿qué hizo? Retomando de nuevo el tema de cuando triunfa la revolución, ¿qué hizo la revolución? La revolución lo primero que hizo fue separar a los niños de sus casas, becarlos, pero fuera del hogar, o sea, para que no se transmitan ningún tipo de información. Atacó a la religión. ¿Por qué atacó a la religión? Por lo mismo que tú estás diciendo, al menos siempre si fuese mi criterio. Atacó a la religión, atacó a la iglesia, atacó que las personas se reunieran. Es más, lo introdujo como delito la reunión de personas cuando se probaba que supuestamente tú estabas hablando de temas políticos. Y siempre el comunismo le ha tenido mucho miedo al intercambio de ideas. Claro, porque eso crea rebeldes.
o porque los rebeldes también cuando empiezan a intercambiar el comunismo es muy fácil de uno darse cuenta que de que no es bueno. No, aquí sí lo puedes decir. De que es una mierda. Ingeniero, sí se puede decir que es una mierda en YouTube, ¿verdad? Entonces es una mierda. Lo que yo no entiendo muy bien es cómo el consumo, cómo el aumento del consumo, o sea, cómo el aumento del consumo de carne, no de la producción, sino del consumo de carne, cómo, o sea, en qué idea de Santi pretende que eso contrarreste la carne que producción de la carne hecha. O sea, discúlpeme mi ignorancia, pero la producción de la carne hecha, yo sé que los stickers lo dirá, pero yo me pregunto, el consumidor normal cuando vaya, o sea, ¿la carne se va a vender como carne o se vende como, o sea, esa carne hecha de laboratorio? Sí. ¿Se va a vender como carne o se vende con alguna nota que yo sé que es carne hecha? Sintética. Lo que la tengo que leer. Tienes que leer. ¿Cuánta gente la va a leer? Sí, porque yo soy de las que no leo nada y tengo temor, ¿no? Cuando yo paso y voy a comprar carne, ¿cómo yo sé si es sintética o es de lo normal? Qué terrible. Y eso que estudió Derecho, pero en Cuba. Jueza de la sí, pero es que cuando yo iba en Cuba no había ley. Carne. Tú comprabas la que hubiera. Me imagino que lo debe decir igual como cuando empezó Burger King a hacer los hamburgues con carne sintética. Fue un comercial. Pero tú me entiendes lo que yo quiero decir, Sí, yo ¿no? te entiendo lo que tú quieres decir. Que cuando tú compras el paquete, ¿cómo vas a saber si es sintético no, o no? y cómo el consumo, o sea, cómo el aumento del consumo, porque yo podría entender que el aumento de la producción de carne para contrarrestar. No, pero eso es fácil respondértelo. Bueno. Si tú haces aumento de la producción de carne, pero la gente no está consumiendo... Ok, que se va a vender como vegan meat. Como carne vegetariana. Eso vegan no es carne, meat. eso hay que escupirlo. Ya, gracias. Ok, es sencillo. La única forma, porque todo sigue girando en relación al dinero y la oferta y la demanda. Lo que pasa es que como tú vienes de Cuba, que hoy lo has dicho varias veces, ahí no hay oferta y demanda, ni siquiera hay una economía estable. Entonces, la única forma de que tú puedes incentivar a los productores de carne, que son los ganaderos, a que ellos sigan con el negocio, es únicamente si ellos tienen ganancias, ¿no? De lo que ellos están haciendo. Si la gente comienza a consumir carne sintética o carne vegana, como la vayan a llamar, los ganaderos comienzan a tener pérdidas y automáticamente reducen y cierran. Ahora, si tú tienes una demanda por un consumo mayor de carne, ellos pueden seguir en el mercado y pueden seguir ofreciendo, porque es oferta y demanda, pueden seguir ofreciendo el producto que en este caso entonces es la carne. Ahora sí entendí que comer carne. Claro, hay que comer carne. De hecho, en Italia pasaron una ley que es nacional, porque ahí los poderes no están divididos, donde está prohibido, o sea, es que es prohibido que entre dentro del territorio italiano la carne sintética. Ahí no existe eso. Eso es un negocio más de Bill Gates. Ahora yo te Ese pregunto, es el hijo de puta más grande que yo he visto en mi vida. Pero teniendo en cuenta el tema que vamos, ahí está prohibido que entre la carne sintética. Y ahora yo te pregunto, ¿y eso no está limitando la libertad de quien quiera comer la carne sintética? No. ¿No? ¿Por No. qué? ¿Por qué esa no y otra sí? Porque el problema es que uno tiene que defender los principios. Eso es como una guerra, te lo voy a explicar. Eso es sencillo. Sí, explícame. Por eso es que se forman las guerras. Sí, porque lo que pasa es que hay que defender los principios naturales. La carne sintética hasta el día de hoy no existe en el mercado. No es algo que viene natural y después que la crean, bueno, va a existir, obviamente, físicamente y la puedes tener. Pero no es algo que está en el mercado. Una vez que tú tratas de desplazar la original para impulsarle a o darle la oportunidad, no importa, de que la puedan probar a los consumidores de algo que es sintético, pero no con la intención de que tú elijas lo que quieres, sino con la intención de desplazar a un producto por el otro, porque es un movimiento político. Tú en ese momento tienes el deber de que no es quitar la libertad, es de proteger a tu ciudadano. O sea, un bien mayor. No es un bien mayor. Porque tú estás limitando por un bien que supuestamente. Pero es que no es una. O sea, es que tú estás limitando por algo. Si se te hace difícil. Se me hace difícil explicar, pero yo te puedo dar el ejemplo. Con los carros eléctricos. El ejemplo con los carros. Nadie está diciendo que no se fabriquen los carros eléctricos, ¿ok?
y que cada quien tenga el derecho a elegir entre los carros eléctricos y de gasolina. Lo único que se pide es que no dejes de producir los carros de gasolina hasta que el consumo de carros de gasolina sea mayor. Ok, pero ahora vuelvo y te reitero. Pero entonces tú lo único que puedes pedir es que no dejes de producir carne, porque se está asumiendo que si tú entras con la vegan meat es porque vas a anular a la otra y que por eso no la vas a dejar entrar y la estás limitando. No, es que lo quieren sacar, o sea, lo que quieren hacer, el problema está en que tú no lees las noticias. No, lo que pasa es que yo lo que simplemente estoy sintiendo, estoy siguiendo una línea de pensamiento, o sea, a mí me parece hasta hipócrita decir que no me puedes limitar. ¿Te pusiste nerviosa? No, no me puse nerviosa. A mí me parece hasta hipócrita decir que no me puedes limitar porque, que además se comenzó un poco así, no me puedes limitar porque por supuestos bienes o porque por cosas sociales, algo así se mencionó, pero esto que estamos diciendo es exactamente lo mismo. No. Porque yo pudiera dejar entrar a meat vegan siempre y cuando la agenda política, siempre y cuando no fuera que tú vayas a anular la producción de carne natural. Porque simplemente las personas tienen que poder elegir si quieren comer una cosa o lo otro, porque también es bien injusto que el que no quiera comer carne natural no pueda comer carne vegana. O sea, yo no voy a comer carne vegana. Yo no soporto ni los vegetales. A mí me gusta la carne. Lo único que te estoy diciendo es que uno no puede perder tampoco la perspectiva. Claro, hay cosas en las que las perdemos, ¿no? Porque yo soy de las que creo que no, que si tienes un pensamiento comunista, no, yo te lo prohíbo. Es que el problema es la intención. Porque los gobiernos sí están, no podemos vivir en anarquía. Cuando la intención del gobierno, ¿ok?, es quitarte el consumo de la carne natural y quitarte lo de las vacas por la agenda política que tienen del calentamiento global y es sustituir una por otra, en ese instante sí debe de haber alguien que proteja a sus ciudadanos, que proteja a su gente. Sí tienen que haber regulaciones que lo protejan, como lo hace Italia, como lo hace DeSantis en la Florida, porque no es lo mismo que tú no le hagas, no, o sea, no fuera igual si todo estuviera normal, no existiera lo del calentamiento global, no dijeran que es que las vacas, hay muchas vacas que se tiran peos y el CO2... Tengo que decirte algo, tengo que interrumpirte. Sí, porque a ver, en ese tema de control, esto que voy a decir sí es así a lo loco, porque yo soy muy mala en todo lo que es o sea, la creación y donde la creación de una ley o de una regulación y quién la aprueba y los mecanismos. O sea, yo de aquí de Estados Unidos no me los conozco, no me los conozco, pero en la forma en que tú lo dices, si tiene que haber algo que lo controle. Yo te recuerdo que los gobiernos están representando a sus ciudadanos. Los gobiernos representan a sus ciudadanos y las normas tienen un control y debe funcionar. Y si algún tipo de regulación o una ley o lo que sea pasa ese control y es aprobada, se tiene que entender que los ciudadanos están de acuerdo con eso. Porque nadie me tiene que venir a defender a mí. La manera específicamente de defenderme de alguna forma, o sea, de alguna forma no, la manera real es a través de que las leyes se tienen que aprobar con los mecanismos y los procedimientos correspondientes que están previstos de manera tal que protegen a los ciudadanos, para que no se aprueben cosas que los ciudadanos no quieren. Ahí tendríamos que irnos para otro tema, porque ya ahí lo que pasa es que es la adoctrinación que existe de la agenda globalista, que tiene más de 20 años metidas entre las escuelas, y entonces sí, tú tienes razón, pero es la cuerda de idiotas estos, especialmente de tu generación y del hijo mío, que votan pensando en que el mundo se va a acabar en 3 millones de años, pero que a ellos les importa. Entonces volvemos al mismo punto. Entonces tú y yo, creo que tú y yo nos gusta más la idea de que si te limito, si yo creo que tú eres un estúpido y si yo creo que lo que tú quieres aprobar no está acorde y si te tengo que limitar y si te tengo que cortar tu libertad, porque mira, tú simplemente no eres apto para decidir. Tu hija dice que la carne vegetariana es morada, que la carne vegetariana es morada. Debe ser por la remolacha. Bueno, y a todas estas, ¿ustedes no creen la teoría de conspiración esa que a mí me dio por pensar ahora mismo? Sí,
Sí, yo sí creo. ¿Suena lógico? Sí, suena Claro que lógico. suena lógico. Suena lógico porque es que eso siempre es lo que ha hecho el comunismo. Lo que pasa es que entonces... ¿La Tierra es plana? No, yo espero que no. Mm. Que no te dé por eso. No, no sé. Hay gente que piensa que sí. Ya, como el que tengo viviendo en mi casa. ¿Qué serio? Sí, él piensa que la Tierra es plana. Ya. Bueno, el terraplanismo existe, o sea, hay gente que lo piensa. Yo me parece un insulto al intelecto, pero ¿qué te puedo decir? Hay tantas cosas que se han pensado en la ciencia que las han tenido como teorías casi, ¿no? Y después se dan cuenta que por un cálculo mínimo, pues estábamos equivocados. ¿Cierto? Uno de los errores más grandes de Einstein creo que fue de la teoría de la relatividad. Él tuvo uno que lo dijo que había sido, no me acuerdo si es esa exacta, pero que había sido el peor error de su vida. Por años lo mantuvo. ¿Tú crees que el Estado, bueno, en este caso los gobiernos, están teniendo demasiada injerencia en la vida individual? Sí, claro, claro, por eso es que yo soy republicano. Por eso es que yo soy republicano y más que republicano soy trompista. Pero ¿y tú crees que eso dependa Me de... odian. Que eso depende de realmente de qué partido Sí. o qué orientación política? Porque yo Sí. creo que es algo como más macro, No, ¿no? no. Eso todo va dirigido en la política. Todo lo maneja la política. ¿Qué comes tú? Si comes carne sintética o no, ya tú estás viendo que está puesto en la política. ¿Cuál es el pénsul de estudio de tus hijos? Está puesto en la política. O sea, lo que les van a enseñar a ellos lo deciden los ministerios de educación o las secretarías de educación de cada gobierno que tiene. Y siempre los partidos políticos se dividen. Hay unos que se llaman libertarios, otros que se llaman nacionalistas, otros que son simplemente socialdemócratas o demócratas, los comunistas o los socialistas, son socialistas puros, pero no importa por la rama que ellos agarren, siempre vas a tener dos lados, ¿no? Están los lados que son los que son medio homosexual, que siempre quieren los cambios y la suavidad y la masculinidad es tóxica y el derecho a los más débiles, porque la sociedad ha cambiado. Y están los que seguimos siendo una especie de troglodita, pero somos los que hemos hecho que el mundo esté donde está. Tal vez esto es algo muy puntual, pero por ejemplo, esa especie troglodita que es lo que acabas de decir, yo llevo aquí apenas 7 años, no sé hace cuánto es que está establecido. Lo que sí sé que es que desde que llegué, lo primero que me advirtieron era que en público yo no podía darle una nalgada a ninguna de mis hijas, aunque estuviera bien dada y la quisiera corregir. Y eso no depende de que quien esté republicano o demócrata en el poder. O sea, quiere decir que aquí en Estados Unidos era unánime, o debería ser, o ellos entendían unánime, el tema de la corrección al niño supuestamente no podía ser como nos corregían a nosotros en nuestros países latinos. Y yo me pregunto, por eso te decía, hay determinadas cosas que yo creo que están cambiando a nivel... No. Lo que pasa es que yo eso lo puedo entender que tú no lo comprendas, porque tú vienes de un país donde no existen leyes ni donde se formulan las leyes, ¿no? Pero por lo general, en los gobiernos, las leyes tienen que pasar por el Congreso o una Cámara Baja y después, si pasan por ahí, son aprobados por un Senado o una Cámara Alta. Así era en Venezuela hasta cuando tú eras muchacho, ¿sí? Siempre fue así en todos los países con democracia. Entonces, ¿qué pasa? Depende del gobierno que esté de turno, ellos hacen propuestas de ley. Y si tienen las mayorías, porque es por mayoría, en el Senado y en el Congreso, que la gente por lo general no lo vota por el pénsul de estudio que van a poner o si le vas a dar una nalgada o no a tu hijo. La gente siempre vota por lo que se hace en las campañas políticas y las campañas políticas siempre se hacen más o menos por lo mismo, que es la economía, ¿no? Y que es lo que le importa a la gente, porque al final del día la gente cree que lo único que le importa es tener suficiente dinero en el bolsillo para poner comida en la mesa. Pero eso es como te pusieron uno de los bozales de arepa, que es que te tienen amarrado con el hambre y por eso es que no te dejaron ni siquiera que tú puedes salir a cazar porque tú quieras salir a cazar, ¿no?
porque puedes poner la comida encima de la mesa y no necesitas buscar un trabajo que te regule el gobierno, que te lo sacan con impuestos, y entonces depende como el gobierno te mantenga la economía, tú decides votar por ellos o no. Si me subes el transporte o me subes los impuestos, yo tengo menos dinero porque tengo que pagar más impuestos, o si me subes el transporte y la gasolina, si yo me muevo en colectivo tengo que gastar más dinero y tengo menos dinero para la comida. Si me subes el combustible, todo aumenta porque el transporte es por combustible, y la gente siempre vota pensando en el factor económico porque es la forma de ponerlo, que antiguamente ibas a buscarte tú solo afuera, es la forma de ponerlo en la mesa. Claro, ahora es más fácil, ¿no? Porque ahora vas al supermercado y siempre está el pollo. Antiguamente salías 3 días a cazar y tal vez te traías un conejo o nada. No es mentira que ahora es más cómodo, pero antiguamente éramos más libres. Entonces, las mayorías son las que eligen después esas leyes que vienen abajo. Perdón, no las mayorías, la mayoría en el Congreso, que la mayoría de los votantes no conocen las agendas políticas ni las plataformas de sus partidos. La mayoría de los demócratas, ¿okay?, que tú los ves que son no de estos atorrantes con los pelos pintados de rojo y azul y el pelo sucio, porque eso es un factor clave. Tienes que tener el pelo sucio y lucir cochino, con el pelo pintado de púrpura y azul, si no, no puedes ser un buen demócrata, ¿no? Pero los que se ven normales, la mayoría de ellos no saben el empuje que tiene dentro de su partido la agenda de la pedofilia, no saben el empuje que tienen adentro de las universidades, por ejemplo, apoyando a grupos terroristas en contra de un país legítimo, que sí es legítimo porque hace muchísimo tiempo, más de 50 o 70 años, la ONU decidió con un montón de países que le iban a ese pedacito a Israel, y hoy están con los de Hamas, que son terroristas, porque sí son terroristas, y ellos están de parte de los terroristas, y ellos no saben cuándo votan. Ellos votan por esto porque le parece que los otros bajan los impuestos y hay que ayudar a los pobres porque tienen supuestamente buen corazón. O los que somos republicanos, votamos por los republicanos porque yo no quiero que me siga sacando mis impuestos, porque a mí no me importa que esté un tipo en la calle muriéndose de hambre. ¿Entiendes? Yo no tengo por qué ayudarlo. Que lo ayude otro que tenga buen corazón, pero de su bolsillo, no del mío. ¿Ok? Entonces, tú votas por esa gente, y esa gente con sus políticas que no están escondidas, pero que no son las que expresan, cuando son mayoría en el Congreso y en el Senado, pasan estas leyes. Y después, cuando hay cambio de gobierno, tendrías que quitar la ley, y quitar la ley sí es jodida, porque quitar la ley tienes que llamar ya a elecciones, y tú estás de verdad más interesado en nuevas leyes y en nuevas reformas que son problemas del momento, que quitar las leyes que ya habían puesto atrás. Entonces, eso de las nalgadas no fue porque todo Estados Unidos dijo que estaba mal que tú le dieras una nalgada a tu hijo para corregirlo. Eso de las nalgadas llega porque comenzaron a abusar un montón de muchachos, que no abusaban un montón de muchachos. Habían unos padres que eran abusadores, como la película del cristiano que el papá le caía coñazo por gusto, ¿okay? Le caía coñazo a la mujer, y eso pasaba. Entonces, comenzaron a hablar de ese tema, en algún momento alguno lo metió, y llegaron al extremo de que si tú corriges a tu hijo con una buena nalgada, tú vas presa. Porque se van de lo sublime a lo ridículo, pero no significa que el país entero alguna vez votó por eso, por eso no lo pusieron como una propuesta de ley en elecciones, eso no pasó así. Yo terminé de explicarles y quedé confundido yo. Ay, Dios mío. Bueno. Y tú, después que arrancaste con ese batazo, porque me tiraste una línea directa al pecho, me quedaste muda. Sí, un poquito. ¿Por qué? ¿Te bajó el azúcar? No. ¿No? Me bajó el azúcar. ¿Y entonces? No. Si podíamos tener otro... Podemos simplemente retornar al tema del que nos ocupaba, Sí. que eran las libertades, que todas estas cosas que hemos hablado tienen que ver directamente con las libertades. Directísimo. Lo que yo sé que había una intención de hablar de las libertades. y de hablar de algunas libertades que sí creo que nos están ahora en este minuto como que asfixiando, ¿no? Que por ejemplo que yo tenga que aguantarme porque no quería decir come mierda en público. Bueno, nos podemos despedir presentándonos. Claro. Bueno, yo creo... No, pero este tema había que hablar más cosas. ¿Cómo de qué? Bueno, al final lo fundamental no se ha hablado, que es lo que te digo, que no podemos decir lo que nos da la gana, que tú no le puedes decir a nadie nada sin que no sea ofenderlo.
Para No, mí, pero ese ya es otro tema. ese es otro tema, pero para mí eso limita, eso es una de las, ahora mismo yo, De las libertades. ahora mismo yo con lo más oficial que me puedo sentir es con eso. Sí, a mí me pasó justo ayer con una rusa, ¿no? Con una rusa. Me pasó justo ayer con una rusa. Yo estaba Él aprende haciendo, rápido. yo estaba haciendo un trabajo de inspección, y esta rusa es de las que es anti-Putin. No que yo sea a favor de Putin, pero ella es anti-Putin. Y está acá, entendible. En la guerra de Ucrania con Rusia, yo estoy a favor de Rusia. No porque quiero que Rusia gane, me gustaría que Rusia pierda, pero yo entiendo por qué es la guerra y creo que la guerra es provocada por Ucrania y por la OTAN, y me parece que Rusia tiene todo el derecho a haber atacado a Ucrania en manifestación de protesta de la expansión de la OTAN hacia el oeste. Eso ya lo hemos hablado. Entonces, yo le doy esa misma explicación a esta rusa y yo le digo que yo estoy con los rusos y ella Murió. me dijo que ni iba a hablar de eso. Claro, casi muere. Pero como yo soy el que estoy haciendo la inspección y ella necesita que todo quede bien, se tuvo que meter la lengua dentro del culo y no me dijo nada. Después, cuando entro en uno de los cuartos, el hijo tiene una bandera de Canadá. Y yo le digo, bueno, ¿tú eres rusa o canadiense? O el marido tuyo es canadiense. Y me dice, no, nosotros somos todos rusos. Lo que pasa es que a mi hijo le encanta Canadá, pero el hijo tiene 6 años. Le digo, ¿por qué a tu hijo le encanta Canadá? Y dice, bueno, porque Canadá es algo así como los Estados Unidos, pero mejor. Entonces yo le dije, ¿por qué no te fuiste a Canadá? Porque no debe ser el frío el limitante, pero tú vienes de Rusia. Así que el frío no es el limitante. ¿Y por qué no te fuiste a Canadá si supuestamente es mejor? Y ella me dice que cómo Canadá no va a ser mejor si en Canadá hay más respeto, hay más inclusión. Y yo le digo, ¿cómo que respeto e inclusión? Esas son las cosas que hacen Canadá que no sirvan. O sea, eso es lo malo que tiene Canadá, que en Canadá no tienes libertad de expresión. Entonces, ella me dice, sí hay libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene que ser con respeto. Digo, no, la libertad de expresión es libertad de expresión. Entonces está limitada. Está limitada, por supuesto. Entonces yo le digo, yo por ejemplo soy gordo, viejo y feo. Y si tú me dices a mí que yo soy gordo, viejo y feo, por ahí a mí puede no gustarme. Personalmente a mí me resbala que me lo digan, yo mismo lo digo. Pero si no me gustara y tú me lo dices, lo que tiene que pasar es que yo te digo, bueno, tú me caes mal, no me digas más viejo, gordo y feo, porque te voy a reventar la cabeza si me vuelves a decir gordo, viejo y feo, y no nos tratemos más. Y me alejo de ti. Pero el hecho de que tú me digas gordo, viejo y feo y yo dejé de tratarte no significa que tú me estás... Si no tienes que ir al psiquiatra por eso. Claro, y el hecho de que tú no puedas expresar tu opinión hacia mí, sí te quita la libertad de expresión. Y entonces ella viene y me dice que lo que pasa es que si ella me dice que yo soy gordo, viejo y feo, yo le estoy haciendo a ella assault. O ella me estaría haciendo assault a mí. Diciéndote la verdad. ¿Cómo se traduce assault? Asalto. No, pero no es Sí. asalto. ¿Cómo? No, assault, de cuando alguien va a atacarte. Es eso, Es como un una agresión, ataque, es una agresión, una pero agresión, un en este assault caso, es una agresión verbal. física. Pero esto es una y ella agresión. dice que eso es assault, pero eso no es assault. Porque assault de hecho, A ver, es un delito. eso te iba a decir, o sea, el tema está que si vamos como vamos, puede convertirse en un momento No, determinado. ya en Canadá es un delito. Es un delito. Y acuérdate que, o sea, Pero lo que este es otro convierte... podcast con la misma ropa. Lo que convierte en un delito, ¿qué cosa o sea, lo que lo convierte en delito es la que la conducta tú la tipificas y la llevas al Código Penal y lo conviertes en delito. Cualquier conducta que simplemente el gobierno tenga un interés de convertirlo en delito, lo puede convertir en delito. O sea que sí puede ser un delito siempre y cuando, que eso es lo peligroso, que estábamos hablando del tema de las libertades. Porque cuando esa limitación de la libertad viene de un interés del gobierno y lo convierte en regla, por eso es que, como hablamos en el podcast anterior, el policía que te paró en Nueva York, que no te dejó fumar, aunque probablemente fumaba, aunque probablemente estaba de acuerdo con que tú fumaras en el parque y no lo veía mal, Tú él tenía que dijo hacer... como hablamos en el podcast anterior, o sea, que aquí sacas 2. Él tenía que hacer cumplir la ley. Y la ley era que no podía fumar. Aunque estuviera de acuerdo Aunque estuviera de acuerdo contigo, ¿entiendes? Eso es lo peligroso de llevar algo a ley
y de llegar a, o sea, llevarlo a una prohibición, porque entonces lo tienes que ejecutar. Y Y se me olvidó, como seguiste hablando, ¿cómo un niño, qué le puede gustar a un niño de 6 años del otro país? De otro No, país. claro, Porque ella nada. dice, no, que le encanta Canadá, pero como un niño de 6 años, ¿qué le puede gustar? puede ser que le haya buscado cosas. No, esa es la influencia de los padres. Que lo ha escuchado, a lo mejor tienen una Claro, amistad o por algo ahí en lo Canadá. llevaron a Canadá y dicen que en Canadá entonces sí es maravilloso, porque en Canadá ya prohibieron las armas, porque ellos todos son comeflor, porque en Canadá si tú le dices a alguien lo que no quiere escuchar lo consideran un assault y terminas preso, y lo mismo está pasando en Australia, como cuando estaba lo del COVID, que la mujer puso en estado, eso salió en todas las noticias, una mujer embarazada en la época del COVID puso un post en Facebook de que le estaban limitando la libertad, de que era un control, de que lo del COVID era mentira, y a ella la arrestaron. Ella estuvo arrestada, si no es que estuvo presa. Bienvenida a Cuba. Y eso es quitar la libertad de expresión. Claro. Pero las libertades te las comienzan a quitar poquito a poco. Ellos van avanzando quitándote libertades hasta donde ya no puedan más apretar, cuando la gente, pero todo en nombre de un bienestar social y mejor, cuando la gente comienza a engrincharse un poquitico porque me estás apretando mucho, ellos paran. Pero ellos no quitan todo lo que te han quitado. Todo el terreno que ellos ganaron hacia adelante, No Ya se lo recupera. ganaron. ya eso lo Sí. ganaron, eso no va hacia atrás. Ellos se quedan tranquilos un tiempo y después vuelven a empezar. En lo que tú te acostumbras, te aplican la del sapito, la ranita, el trompito, el huevón ese que meten en el agua y así, te aplican esa. Nunca te contestó, no tiene nada que ver con esto, pero me quedé con la curiosidad. Nunca te contestó porque es que no se fue para Canadá, ¿no? No, porque yo sí sé por qué no se fue. Claro. Porque están aquí porque esos son los espías. No, porque le cuesta mucho trabajo estar en Canadá. No, y es que esos son los espías. Esos son los espías. Eso, yo pensaba que los espías era como lo que te pintaba Hollywood, ¿no? Que era un carajo metido en la CIA, sacando secretos militares y vaina. Y yo pensaba que era eso, pero lo que me bastó fue el documental que hicieron de los cubanos de la red Avispa, que estaba rodando por Netflix, me imagino que en YouTube se puede conseguir, y eran como 6 espías. O 7, sí, 6. Y de los 6 o 7 espías, uno cortaba grama, el otro era profesor de karate, el otro hacía Uber, pero del de antes, que es taxista, cuando no existía. Esas eran las profesiones que ellos tenían, barbero, porque ¿qué es lo que ellos hacen? La función de estos espías Termómetro. son termómetros para ver qué es lo que está pasando según lo que están haciendo, y de una vez te van inyectando y te van metiendo, por lo que prohibieron el tabaco y el cigarrillo. Ellos están en esos lugares donde conocen mucha gente, como en salones de bailes, que son profesores de salones de baile, o como el que corta grama, que conoce un vecindario entero y va conociendo a las personas, o como el barbero, que se le sientan 50 personas, y ellos te van hablando, y ellos no te hablan de lo maravilloso que es el comunismo, no pueden hablarte de lo maravilloso que es el comunismo, pero ellos te resaltan Los defectos de este país, este país. o los defectos del capitalismo, ¿no? Como que para que tú abras los ojos en eso, y automáticamente, si tienes 2 opciones y te dicen muchos de estos lados que tú no las habías visto y no eres un tipo que estás de verdad preparado, que ese es el propósito de este podcast, hablar huevonada, pero que la gente abra los ojos a la realidad. Y entonces tú terminas diciendo, hay que darle un chance a lo otro, porque de verdad esta gente son descorazonados. Y sí, en el capitalismo somos descorazonados, pero los poquitos que tengan buen corazón con el capitalismo pueden ayudar de una forma generosa a los más débiles.